Estamos un domingo más, un domingo menos, ¿verdad? Estamos muy agradecidos, hermanos, la verdad, porque esa fidelidad de Dios es muy grande, ¿verdad? Porque a pesar de lo que nosotros somos y hacemos, su fidelidad está con nosotros. Amén. Así que cuánto le da gracias a Dios por eso, ¿sí? Y fíjense que esta mañana traigo un tema un poco triste de lo que voy a estar hablando, porque la verdad muchas veces hemos estudiado esta historia, ¿verdad? Y pues a veces la dejamos ahí, ¿verdad? Como que ya pasó. Pero la verdad, yo al estar estudiando, yo estaba pidiéndole a Dios no ser yo ese personaje, porque no sabemos cómo vamos a terminar, ¿verdad que no? Dice la Biblia que aquel que crea, sienta estar firme o que declare estar firme, ¿verdad? Diga que ¿qué? Okay. Entonces, serie las aflicciones en la Biblia, tema número 19, la aflicción de Sansón. Así que yo le pido que preste mucha atención, hermano, a esta enseñanza y medite en ella para que el Señor nos guarde. Jueces capítulo 16, versículo 28, por favor. Y vamos a estar leyendo varios versículos ahora, hermano. Yo no sé si en esta semana leyó la Biblia o la escuchó, ¿verdad? Porque hay muchos que escuchan nada más la Biblia, no la leen porque no la pueden ver, ¿verdad? ¿Entendieron? Pero bueno, si quiere escuchar la Biblia, escúchela, pero léala también. Jueces capítulo 16, versículo 28, vamos a leer ahí la palabra de Dios y dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, venimos delante de ti, Señor. Estamos totalmente desnudos, Señor. No hay nada que podamos ocultarte, aunque quizás a veces pensamos que lo podemos hacer, pero no hay nada. Todos estamos desnudos. Tú puedes ver, Señor, todo de nosotros. Conoces nuestro pasado, nuestro presente, pero también nuestro futuro. Y mi Dios, en esta preciosa mañana yo te ruego que me des, Señor, el discernimiento, la sabiduría y el denuedo para compartir este tema, Señor, que es delicado, Señor. Y ayúdame a compartirlo, Señor, a ser fiel a tu palabra. Oro por mis hermanos, que los ayudes a oír tu voz, Señor, porque como son temas tan personales, Señor, y podemos a veces confundir, Señor, la palabra, Señor, y hacer un lado lo espiritual, Señor. Podemos sentirnos a veces tan ofendidos que cerramos nuestro entendimiento. Por eso yo oro que tu Espíritu Santo me dé sabiduría para compartir, pero que mis hermanos le dé sabiduría para escuchar esta palabra, Señor, que tú quieres traer a nuestras vidas, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, y mi oración es que esta enseñanza te honre, Señor, para salvación de los inconversos y para edificación de tus hijos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén. Hermanos, en México existe, o sea, es decir, vive, aunque él todavía no es, ya no está ejerciendo, ¿verdad? Fue un boxeador, digo, todavía vive. Pero en México existe un boxeador que se le conoce como el gran campeón mexicano, ¿verdad? No voy a decir el nombre, pero pues ya saben algunos, ¿verdad? Y miren, a pesar de algunos errores que él tuvo, él dejó un gran legado, hermanos, un récord invicto que hasta ahorita no se ha batido, ni el tapatío que todos aman le ha llegado porque ya perdió, ¿verdad? Y no le han podido llegar a ese récord. Muchísimas peleas, creo, eso no estudié, pero más o menos son como 97 invictos, o sea, 97. Y no le aventaron costales, bueno, ya no me voy a meter ahí en la boxeo política, pero un reto difícil de alcanzar, 97-0, ¿no? Un gran ejemplo, hermanos.
Y fíjense, este boxeador tuvo 2 hijos, o sea, tuvo más hijos, pero 2 hijos se dedicaron al boxeo. Pero en especial uno que le dicen el Junior, era la gran esperanza de México, hablando boxísticamente, ¿verdad? Era el que iba a continuar con el legado que tenía su padre. Este boxeador joven era una promesa. Miren, en las pocas peleas que yo alcancé a ver de él, digo, yo no soy un promotor ni nada, pero en la escuela de la vida pues me enseñaron a pelear después de tantos golpes que me dieron, ¿verdad? Y puedo identificar cuando uno tiene técnica, cuando uno es inteligente para pelear, etcétera, ¿no? Y este joven tenía todo para triunfar. Tenía la fortaleza, era inteligente, ¿verdad? Tenía toda la juventud, tenía todo. Sin embargo, sus malas decisiones, sus adicciones y otras cosas más destruyeron sus ilusiones, destruyeron su legado. Así que este joven promesa, fíjense, no lo derrotó ni lo noqueó un contrincante. Su peor enemigo, quien le robara los sueños y terminara por destruir una carrera gloriosa, fue él mismo. Su indisciplina, sus malas decisiones. Pues hoy, queridos hermanos, aprenderemos de un hombre de Dios que lo tenía todo. Sin embargo, sus malas decisiones y su pecado destruyó el hermoso futuro que Dios tenía para él, causándose así una de las peores aflicciones. ¿Quieres saber más de este personaje? Pues de él vamos a aprender ahora. Amén. Muy bien, vamos a ver, hermano, nuestro punto número 1, ¿verdad? Quise irme así directo porque a veces comento los jueces y todo eso, y la verdad no voy a estar minimizando eso para que los hermanos Julia más adelante vamos a dar las clases libro por libro de la Biblia, y ahí vamos a mencionar todo eso, pero ahorita voy a utilizar eso, ¿no? Entonces, vamos a nuestro primer punto. Sansón nació para cumplir un propósito. Y vamos a leer Jueces capítulo 13, versículo 2 en adelante. Acompáñenme ahí a San Jueces, ¿verdad? Jueces. Jueces 13, 2. Muy bien, ¿estamos ahí? Ok, dice: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová. Acuérdense que cuando la Biblia menciona el ángel de Jehová es Jesús, y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, hablando del hijo, no, ella y su hijo, ¿no? Dice, ella también tiene que guardarse. No bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Más adelante vamos a ver esto rápido. Nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Quiero que apunte este propósito de Dios. ¿Okay? Apunte este propósito de Dios, guarde. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. ¿Okay? Los consagrados, escuchen conmigo, los consagrados a Dios no deben de beber vino. ¿Quién está consagrado a Dios? No, pastor, la Biblia no dice. Bueno, okay. Espero que se entienda. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, el sol, fuerza, ¿verdad? Eso es lo que significa, fortaleza. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Escuchen, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Descendió, vamos a, ya me fui muy, a ver, perdón, del versículo 14, que como yo los tengo ahí,
Me quedé en el 14, ¿verdad? En el versículo, perdón, ok, es que lo salteé. Bueno, Jueces capítulo 13, versículo 4 y el 5. Vamos a ver el 5, y ahí me brinqué unos, perdónenme. Vamos a ver el número 5, y ahí nos vamos a brincar hasta el 14. El versículo 5 sí lo leímos, ¿verdad? Pero de todos modos. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y comenzará a salvar a Israel de los filisteos. Ahora acompáñenme el 14, de ahí mismo el 13. Nada, vamos a leer el 14. Dice: no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Ahora acompáñenme el versículo 24, y ahí mismo del capítulo 13, 24 y 25. ¿Okay? Ya después de que Dios le dio estas instrucciones, dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. 25. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Ahora acompáñenme al 14, el capítulo 14, versículo 1 al 3. Jueces 14, 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y fíjense, hermanos, aquí vienen muchos principios bíblicos que obviamente no puedo mencionarlos todos porque tengo un tema, pero para que todos los padres, jóvenes que no se han casado, jóvenes que estén estudiando y que algún día, ¿verdad?, que no sean eunucos, ¿verdad?, que no tengan el don de continencia, que quieran casarse, miren esos principios, por favor. Dice: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ¿verdad?, o sea, del pueblo judío, ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón, fíjense, hermanos, esto está pero fuerte. Y Sansón respondió a su padre. ¿Qué le dijo, hermanos? Tomaré esta por mujer, porque ella me agrada. O sea, no me interesa lo que ustedes digan. Y ya la historia, todo lo que sabe, todo lo que se desencadenó. Pero joven, papá, siempre aconsejemos a nuestros hijos. Se oye feo, yo sé esta expresión, ¿verdad? Pero no lo voy a decir así. A que no tomen ninguna mujercita, ninguna novia, ningún nada que no sea cristiana. Que no sea cristiana. No, es que esas son muy serias, ¿verdad? No, es que a mí me gustan. Cálmate, Sansoncito o Sansoncita. Padres, eduquemos bien a nuestros hijos, porque luego van a llorar como lloró Sansón y nos van a hacer llorar a nosotros. Digo, yo sé que nuestros hijos a veces toman sus edades, pero mientras tu hijo todavía esté bajo tu tutela, y hermano, usted puede tomar las decisiones por él. Pero hay hijos que ya, ¿verdad?, ya mayores de edad, ya independientes, pues, pero acompañémonos, porque en serio, hermanos, van a sufrir como sufrió Sansón, ¿verdad? Acompañemos eso y tengamos sabiduría, porque eso es en la palabra de Dios. Jóvenes, por favor, entiendan esto, jóvenes. No es que el pastor ya le metió 10, no, yo no creé en la Biblia. Si ustedes, jóvenes, toman malas decisiones porque sus papás no van a estar en la escuela con ustedes, y ahí andan sonriéndole a una chamaquita: no, es que tiene un corazón, pastor, que ya quisiera que lo tuviera. Sí, pero su papá es el diablo. Así nada más. Ay, pero sí. Hermanas, ustedes lo saben. Si ustedes que ya son cristianas luchan por amarnos, porque ¿cuántos esposos somos una bendición? A ver, sean esto. Nos hacen los huevos y no, que están muy salados, no, que no tienen sal. O sea, ¿cuántos esposos dicen amén? Llegamos del trabajo a veces que queremos estar llegamos de malas y ahí está nuestra esposa. Escúchenme, jóvenes, por favor, y todos los que no se han casado, los que más adelante se van a casar. Si su esposa no ama a Dios, menos te va a poder amar a ti, porque estamos llenos de defectos. Y aquella mujer que ama a Dios
va a tener la sabiduría y la paciencia para poder amarte a ti con todos sus defectos. Porque un día ese músculo que ahorita te sube para arriba te va a colgar para abajo. Vas a quedar como moco de guajolote. Y ahí vamos a ver tu figura que ahorita, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo? ¿Amén? Jóvenes, los que no se han casado, padres, por favor. Ay, no tiene nada de malo. El pastor es bien exagerado. Hermano, por favor, es una instrucción de parte de Dios. Sea sabio. Sea sabio, porque después usted va a llorar junto con su hijo. Y no solo eso, el día del tribunal de Cristo dice su palabra que vamos a ser juzgados por todas las cosas que hicimos, buenas y malas. Pero si quieres saber más el tema, escuche la enseñanza ahora del pastor Chuy, ¿verdad? Para que al pastor Chuy sí le haga caso. A mí no. ¿Hagan? ¿Nos dicen amén? Ok. Bueno, entonces, pero está bien porque es la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, no importa quién. Qué bueno. Entonces Sansón dijo, no me importa, porque a mí me agrada. Hermanos, Sansón nació como un producto de una oración. Su mamá es débil. Ellos oraban, pero esa oración fue contestada. Él tenía que cumplir con un propósito. No debería de beber vino, ni debería rasurar su cabeza, porque era nazareo. Ahora, ¿qué significa esta palabra? Esta palabra tiene varios significados, pero la idea es apartado, separado, consagrado para. Ese es su significado. ¿De qué? De una vida normal. ¿Cuántos son apartados para Jehová? Levanta su mano. Digo, si no, para hablar de salvación en esta tarde. Entiende, hermano, su vida normal ya no existe. Diga conmigo, ya no existe. Mi vida normal ya no existe. Somos hechura suya, creados para Él, ¿sí o no? ¿No dicen amén? Entonces, ¿se entiende por qué a veces usted se siente tan aburrido como cristiano? Porque no ha entendido que nuestra vida normal no. Yo no puedo ser como mi amigo, el Banatas, ¿verdad? Bueno, mi licenciado, pues. Yo no puedo ser como él. Mi vida es diferente porque es consagrada a Dios y tenemos que abstenernos de muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si no, va a sufrir. Si no, traigan un espejo, hermano Andrés. Pongan un espejo en la cara de los hermanos, porque eso tenemos que entenderlo, hermanos. ¿Amén? Muy bien. Él tenía que tener una vida apartada, hermanos. Era alguien dedicado al Señor. Miren, esto del nazareo, ser nazareno, a veces era por un tiempo, ¿no? Dependiendo del caso, pero se supone, los entendidos dicen que Samuel, ¿se acuerda el profeta Samuel, que también su mamá lo dedicó? Y Sansón, entre algunos otros, ellos fueron nazarenos de por vida. Fue un voto de por vida. Ahora sí que estaban pagando una manda, ¿verdad? Pero bíblica, bíblica. No por un favorcito, no, sino ese es un padre. Ellos fueron dedicados de por vida, no se les podía cortar el pelo, hermanos. Ellos no podían beber vino, pero fíjense aparte, hermanos, esto era muy, esa era la ley, pues era algo que, si se le morían sus papás, ellos no podían estar cerca del cuerpo, ¿sabe usted? Ellos no podían estar cerca de un cuerpo muerto. Aleluya, hermano. Ellos no podían ir a velar a su papá, a su mamá, nadie, porque se contaminaban. ¿Se da cuenta? Eso era la ley, o sea, tenían que cumplir. Ellos tenían que vivir una vida, para que usted me entienda, en continua negación. Algo que nosotros como cristianos en el Nuevo Testamento, Dios nos exige que tengamos que vivir esa vida. Y sabes, querido hermano, nosotros también nacimos con un propósito. Nosotros no lo sabíamos. Pero después de recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, de confiar que Él y solo Él nos pudo salvar, debemos de andar en las obras que Él preparó de antemano para que todos nosotros anduviéramos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Entonces, si un día vamos, porque siempre escogen, ¿no?, el domingo a las 10 de la mañana, ¿verdad? Digo, a veces son cosas que no podemos modificar y yo lo entiendo, ¿no? Pero a veces así, ¿no? Nuestra familia, cosas que, como la gente del mundo, ¿verdad? Es que ustedes son bien religiosos. No, mira, este Señor preparó estas obras, el caminar cristiano,
que fuéramos, nos congregáramos, etcétera. O sea, sí es bíblico, hermano. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué abarca? Buenas obras muchísimo, ¿no? Dejar de congregarnos, ser obedientes, caminar en el estilo de vida de Cristo, es decir, ir en el proceso de santificación. Pero vamos a decir solamente dos cosas rápidas, porque como es mucho, vamos a ver lo que Jesús dijo, y en esto simplifica todo. Mateo 5:13 al 16. Créanlo que en estos breves versículos Jesús estampó toda la vida cristiana. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisada por los hombres. Miren, hermanos, ya lo hemos dicho, pero por si alguien, ¿verdad?, estaba dormido. ¿Cuántos se duermen en el servicio? Yo los miro aquí, algunos se duermen. Pero bueno, pues estaban dormidos cuando yo lo dije. Escucha esto. La sal en los tiempos de Jesús tenía un efecto para guardar de la pudrición, para preservar los alimentos, entre otras cosas, porque se usaba para sacrificios y eso, ¿no? Entonces, pero bueno, era lo que se usaba. Agarraba la carne del ternero, lo que había, se ponía sal y duraba mucho tiempo. Miren, hermanos, usted y yo como cristianos, Dios nos ha puesto aquí para preservar de la corrosión a este mundo. Por eso el cristiano no debe de hacer las obras que hace el mundo, porque entonces nos volviéramos insípidos, sin sabor. ¿Y sabe qué es lo que mira Jesús cuando mira a un cristiano que hace las obras del mundo? Dice que este no tiene sal. Tíralo por fuera. ¿Está entendiendo? Por eso usted y yo, hermanos, debemos de estar salados. No, todo me sale mal, a eso no me refiero. Debemos de preservar este mundo. ¿Cómo? Obviamente no podemos obligar a la gente, ¿verdad? Pero yo manteniéndome puro, limpio para Él. Limpio para Él y compartiendo la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? Ok. En el 14 dice: vosotros sois la luz de este mundo, la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz, sino sobre un candelero que alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es, hermano, en esto engloban todas las obras que Dios preparó de antemano para que tuviéramos con Él. Nosotros, nuestra vida, nuestro testimonio, para eso estamos. No estamos por otra cosa, hermano, en serio. No estamos para otra cosa en este mundo. Yo sé que en este mundo, pues gracias a Dios, ¿verdad?, tenemos muchas comodidades y sí, podemos participar en ellas, pero el enfoque no es eso, hermano, en serio. El enfoque no es tener una casa, no es dejarle casas a nuestros hijos, que es parte de, si tú tienes la oportunidad, hazlo, qué bueno, pero ese no es el enfoque, hermano. El enfoque de nosotros es ser de testimonio siempre, dejar a nuestros hijos ser testimonio, dejarles al Señor Jesucristo. Eso es lo más importante, hermano. Si tú te has desvivido por eso, en serio, hermano, un día obtendrás tu recompensa. Pero si tú te fijaste solamente en lo terrenal, también vas a tener tu recompensa. Así que, padres, entendamos qué es lo más importante para nuestras vidas. ¿Amén? Sí, no escuché, pero yo sí digo amén. Entonces, hermanos, ese es nuestro propósito. No creas que es solo Sansón. No, hermano, también nosotros tenemos que cumplir con un propósito. Y aquí sale la buena pregunta. Desde el día que conocimos a Cristo, ¿cómo vamos en la tarea de cumplir con este propósito? De ser apartados, consagrados para Él. ¿Estamos avanzando o seguimos cometiendo los mismos pecados y errores que antes hacíamos? Solamente Dios y nosotros sabemos. Y bueno, los seres más cercanos, ¿no? Pero estaría bien, hermano, meditar en esto para que con la gracia de Dios hagamos cambios. Amén. Punto número 2. El pecado destruye el futuro que teníamos por delante. Que el pecado destruye el futuro que teníamos por delante. Jueces capítulo 16, versículo 1. ¿Estamos poniendo atención? ¿Sí? Si no, le voy a enviar un cuestionario a aquellos que estoy viendo dormidos.
Jueces 16:1, vamos a leer ahí. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer, ¿qué dice ahí? Ramera, y se llegó a ella. Escucha. Después de esto, ahora vamos a leer el versículo 4, a ver si me voy salteando bien, no tiene caso. Después de que cometió eso, dice: aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soré, la cual se llamaba Dalila. 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Cada uno de nosotros te dará 1,100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, lo que lo sujetaban, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurases con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca de la tela, del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿Cómo dices yo te amo? Fíjense cómo fue, hermanos, el pecado, cómo fue la seducción, cómo fue la psicología que usó Dalila para poder derribar a un hombre fuerte. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces. De ahí viene la canción de Paquita, ¿verdad? Y dice: y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Fíjense. Y aconteció que presionándole, diga conmigo, presionándole, porque así el mundo nos hace, hermano, nos presiona. Hombre, ponte a escuchar música del mundo, estás joven. Y ahí están, hasta que te convence Dalila. Ten cuidado, presionándole a ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Su alma fue reducida a mortal angustia. O sea, ella estaba. Entonces el 17 dice: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que ella había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas, son las trenzas que se usaban de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez, fíjense, hermano, él dijo esto: Dios me perdona, no pasa nada. Esta vez saldré
como las otras y me escaparé. ¿En serio, hermano? ¿En serio siempre Dios va a hacer eso? ¿En serio? Pero él no sabía, dígalo conmigo, que Jehová se había apartado de él. ¿En serio, hermano? Siempre el Señor va a estar ahí. Ten cuidado, tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado de jugar con el Señor. 21 dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Hermanos, aquí podemos ver que Sansón luchaba con la promiscuidad, ¿no? Antes, si usted se lee toda la historia de Sansón, ya había tomado antes a una filistea, ¿verdad? Los cuales los nazareos no podían tomar, mujeres de otro, deberían estar consagrados a Dios, mujeres de su pueblo. No deberían jamás mezclar a una mujer que no fuera de su pueblo, menos una filistea, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué Dios no quiere que sus hijos tomen mujeres de otros pueblos? Entiéndase que no sean cristianos, solamente porque tienen otras costumbres. No aman a Dios. No es que Dios sea religioso, queridos jóvenes, queridos hermanos, hermanos solteros, hermanas solteras. No, es que Dios sabe que te vas a hacer daño, que te vas a apartar de Él, que lo que pasó con Oseas, allá pasó y fue con un propósito para mostrarle a Oseas, para mostrarnos a nosotros cuál grande amor es el Dios, nuestro esposo, con una irreverente esposa infiel, Israel. Pero eso ya no aplica para nosotros, hermano. Eso ya pasó. Ese es el motivo, por favor, jóvenes, una vez más. Por favor, padres, entendamos eso, eduquemos a nuestros hijos así. No se ría cuando su hijo viene y le dice: ay, tengo una amiguita, y ay, ya se está convirtiendo en todo un hombre. Y al rato te va a decir: no quiero ir a la iglesia porque me invitó la filistea a una fiesta. Y tú, ay, ¿en serio, varón? ¿En serio, hermano? ¿En serio? ¿Se dan cuenta, hermano? Yo sé que estas son enseñanzas que no nos gustan. Pero padres, por favor, entendamos. Yo no voy a ser, yo no voy a ser más sabio que Dios. ¿Está entendiendo? Yo no voy a ser más sabio que Dios. Sí, ahí dice la Biblia, pero yo tomo decisión. Claro, pero vas a dar cuentas. Porque no sabes si le vas a destruir toda la vida a tu hijo o a tu hija. ¿Estamos entendiendo? Por eso, hermanos. Como les digo, yo sé que a veces ya los padres, pues ya los hijos, ya toman las riendas y ¿qué vamos a hacer? Nomás orar por la clemencia de Dios, con misericordia. Y tenderles la mano cuando algo malo les pasa, porque ahí para eso estamos como padres. Hijo, aquí estamos, te vamos a ayudar. Pero sabemos que les va a ir mal. Porque no he visto yo, hermanos, en serio, un rebelde que Dios bendiga hasta ahorita. ¿Qué es un rebelde? Aquel que no pone los principios de la palabra de Dios en su vida diaria. Eso es un rebelde. ¿Qué entienden? Entonces Dios, hermanos, desde el principio nos enseña eso. Bueno, Sansón, una y otra vez, hermano, con el pecado de fornicación. Una y otra vez, desobediente a los mandatos de Dios. ¿Y saben qué pasó? Bueno, todo ese pecado lo fueron doblegando, cualquier pecado, hermano. Que un día, por fin, el peor de sus temores se cumplió. ¿Se acuerdan la frase que dijo? Ay, otra vez algo, adelante. ¿Verdad? Por eso yo puse esa frase. Dios me perdona, pues soy su hijo. ¿En serio? Hermano, a mí me ha tocado estar presente en funerales.
de personas que se quisieron burlar de Dios. Una sola vez más murieron en una sobredosis, murieron en un accidente. Otros, con vergüenza lo digo, murieron en un hotel por un infarto. Ya sabe usted qué está haciendo. Etcétera, etcétera, etcétera. Todo, hermano, porque Dios había trazado ese plan para todos nosotros. Pero nosotros decimos no, no, no y no. Hasta el día, hermanos. Hasta el día. Y ya no se te perdonó una más. Abriste los ojos y en el infierno. Esto es fuerte, hermanos. Esto es fuerte. Pero tú pensaste que eras elegido de Dios, que es algo para siempre. Entonces viviste una vida así a medias tintas. Tenías en la iglesia, pero tenías tus amantes. Tenías en la iglesia, pero te ibas a tomar, a drogarte. Tenías en la iglesia, pero seguías robando en el trabajo, haciendo trácalas. Venías a la iglesia, pero siempre viviendo esa vida, hasta que un día eso le pasó a Sansón, hermano. Un día, el peor de sus temores se cumplió. No cumplió, hermanos, el propósito, escuchen esto, de Dios para su vida. Él cumplió el propósito de Dios, derrotar a los filisteos. Ese es otro asunto. Porque aquí muchos se equivocan y dicen, no, es que el propósito de Dios se cumple. Claro que sí, pero el propósito de Dios para tu vida no, porque tú lo puedes interrumpir, hermano. Esa es la gran diferencia, ¿te das cuenta? Encontró otra mujer, ramera, dice la Biblia, a la cual él sí se enamoró. Y sería esta su ruina, hermanos. Una mujer enviada por el enemigo. Por favor, bueno, ¿entiende? Ya tenemos una pancita, ya tenemos arrugas, unas manchitas, ya tenemos en la piel. Y luego de repente te encuentras a la secretaria. ¿En serio? Y te dice que eres el hombre más guapo del mundo. ¿Le crees? Todavía cometes doble pecado, hasta le crees las mentiras. Es una enviada del enemigo para destruir tu vida, para destruir tu familia. El enemigo te va a poner la mujer que tanto deseaste cuando andabas en el mundo, ¿no? Para tumbarte. Hermana, el enemigo le va a poner al hombre más que usted deseó para tumbarla. Y empieza así, mensajitos. Va a la carnicería, Dios te bendiga. Bueno, te dicen eso, ¿no? ¿Qué le damos, marchantita? Tampoco, pero empieza ella a seducirte. Y si tú no le pones un alto a ese hombre o no le dices a tu esposo para que vaya y lo golpee, no es cierto, no vas a hacer eso. Puede caer en la... Son tantas cosas, hermano. Yo estoy ejemplificando aquí solamente. Entienda, hermano, por favor. En este caso fue eso, pero pueden ser otros pecados. Tengan cuidado con eso, hermano. Se enamoró, los planes de Dios se cumplieron, sin embargo, la terquedad de Sansón lo llevó a destruir su vida. Hermano, nuestra terquedad hace que podamos perder y perdemos años valiosos. En la mañana estaba diciendo el pastor Chuy, digo, es algo que nosotros ya sabemos la palabra de Dios, y es algo que a mí me impacta y me hace temblar, hermano, Dice que el pastor, era un evangelista, pero fue el tutor de casa de oración del pastor Chuy, el hermano que lo menciona, Pablo Hunter, que le dijo una vez al pastor Chuy, mira, Chuy, hay muchas oportunidades que Dios nos da, pero Dios nos da una sola en una ocasión, y esa es la de servir a Dios. Si tú desperdicias esa oportunidad de servir a Dios, hasta ahí. Y créanme, hermano, que eso a mí me pone a temblar. Porque digo, no solamente es ser pastor, ¿verdad? Servir a Dios se está refiriendo a ser un cristiano, un sacerdote en tu casa, un padre, un todo, ¿no? O sea, obviamente. Porque años de mi vida, igual que usted, ya lo hemos desperdiciado, ¿verdad? Tenga cuidado, hermano, en seguir tirando esos años que Dios le da fuerzas, de seguir desperdiciando el tiempo. Sansón perdió muchos años en esto, hermano. Sí, él miraba que Dios destruía a los filisteos con su gran fuerza. Sí, es como usted y yo, hermano. Pensamos que porque tenemos un buen trabajo, porque nos va bien, Dios está contento con lo que hacemos. ¿Cómo vives, hermano, después de la iglesia? Y a veces, hermano, el corte de Dios
A veces la disciplina de Dios no viene ipso facto, hermano, no viene al instante. ¿Saben por qué? Porque Dios dice en la Biblia que es paciente. Pero eso no quiere decir que no venga, hermano, la disciplina de Dios. A Sansón le duró mucho tiempo que se mofaba de las cosas de Dios, que se burlaba, que él confiaba en él mismo, en su fuerza. Hasta que un día todo terminó. No dejes, hermano, que las cosas de este mundo nos sigan haciendo perder tiempo valioso en el servicio a Dios como cristianos, también como servidores, por no aprovechar la bendición de servir a Dios con un corazón íntegro. Podemos ver que David, la verdad, le preguntaba a Sansón: ¿en qué consiste tu fuerza? O sea, ¿y por qué no tomas tú? ¿Se está entendiendo? ¿Por qué no sales a la fiesta? ¿Por qué? Y tú, no, pues esto y lo otro, ¿verdad? Primero viene a seguir. Cuando son conversaciones, hermano, que ni siquiera debemos de seguir. Y él, Sansón, podemos ver la escritura que estaba jugando, ¿verdad? Mofándose. Queridos hermanos, a veces estamos como Sansón, jugando con nuestra fuerza, es decir, jugando con nuestros deberes cristianos, burlándonos de aquello que debemos de cuidar y mantener. ¿Qué? ¿De dónde viene nuestra fuerza? ¿De dónde viene nuestra fuerza, hermanos? Hasta que por fin un día Sansón reveló su secreto. Su fuerza estaba en su cabello, se queda dormido, lo rapan y pierde su fuerza. ¿Y saben, queridos hermanos? Como dice una frase, ¿no? Tanto va el cántaro al agua, ¿cómo dice? Hasta que se rompe. Sansón jugó deliberadamente con el pecado. Él creía que siempre sería fuerte. No valoró el don, hermanos, el talento que Dios le prestó y terminó perdiéndolo. Así, queridos hermanos, nos puede pasar a nosotros si nos dejamos rapar, es decir, jugar con el pecado. Si descuidamos de dónde viene nuestra fuerza, que en nuestro caso es la oración, el estudio de la palabra y la obediencia. Si descuidamos esto, hermanos, nos vamos a quedar sin fuerzas. No, pero yo sigo sirviendo aquí, no oro, en la semana no oro, nomás los sábados que viene aquí un rato. Yo no leo la Biblia. Bueno, a veces le voy al calendario, a veces no. Y no pasa nada, obedecer pues ahí a medias tintas. Y tú crees que todo está bien, no te pasa nada. Tarde que temprano perderás las fuerzas. Yo no he escuchado un cristiano, hermano, que haya caído y que esté apartado de los caminos de Dios, que me diga que era un cristiano de oración, que estudia la palabra. No, ¿saben qué me han dicho cuando me dicen, hermano, pero qué te pasó? Es que ya tenía años, en serio, ya tenía tiempo que descuidé la oración, que descuidé la palabra de Dios y descuidé, por lo tanto, la obediencia. Ahí radica nuestra fuerza. ¿O qué pensabas, hermano? Hermano, un cristiano de rodillas es un cristiano débil con las fuerzas de Dios. ¿Vamos entendiendo? Hermano, no juegues con eso. No juegues con eso. Quizás digan, no, hombre, pues yo llevo años así, que ni oro. Pues tú crees que nadie sabe. A veces, ¿verdad? Digo, o muchos hermanos a veces podemos notarlo, ¿no? Tu reacción y ya no alabas a Dios, de repente dices, mira, parece que nadie se da cuenta, pero uno voltea, ¿verdad? Ya no alabas a Dios, ya estás así. Hablamos de un tema bíblico y tú estás así como, porque ya no es tu pasión, ¿no? Te vas apartando. A veces obedezco, a veces no, sigo sirviendo, no me pasa nada. Pues acuérdate que a Sansón las primeras veces no le pasó nada, pero llegó el momento, por descuidarse, por confiar en él, que fue vencido, hermanos. No descuides la fuente de donde viene nuestra fuerza, porque será muy doloroso, ¿no? Nos pasará como la parábola de los talentos. Dios nos da un talento y en vez de usarlo, hermano, de multiplicarlo, lo escondemos. No, querido hermano. El ser sal y luz en este mundo, el caminar por el camino de la obediencia, el no hacer las obras que Dios preparó de antemano para que tuviéramos en ellas, hermano, es decir,
caminar en desobediencia. Cuando no somos sal, hermano, estamos caminando en obediencia. Pero por otra parte, hermanos, el ser sal en este mundo, el caminar, el camino de la obediencia, eso es caminar conforme Dios nos lo manda, conforme su voluntad. Cuando no estamos caminando como Dios quiere, estamos desperdiciando nuestro don, nuestro talento, porque acuérdate que el servicio que hacemos dentro de la iglesia, eso es aparte. Nuestro servicio primario es ser cristianos. No lo estés desperdiciando, hermano, por favor. No desperdiciemos el don que Dios nos ha confiado, el talento, el ser luz. Querido hermano, el pecado destruye nuestro futuro. No te confíes así como lo hizo Sansón. No te burles ni juegues con la vida cristiana, pues las consecuencias son muy dolorosas. También se dice, hermanos, que le sacaron los ojos, ¿verdad? Hermanos, el pecado nos vuelve ciegos espiritualmente. Tú empiezas a pecar, al principio nos duele, ¿verdad? Pero si sigues pecando, ¿sabes qué? Tu corazón se va a endurecer y lo vas a ver muy normal. Muy normal, es una ceguera espiritual. Estos hombres se burlaron de Sansón, los filisteos. Se burlaron de Dios también. Y saben, cuando somos arrastrados por el pecado, hermanos, cuando demostramos que nuestro amor al pecado es más grande que nuestro amor a Dios, pisoteamos a Dios. Hacemos que los demás se burlen de Dios. Al ver que ese Dios todopoderoso al cual decimos servir, no es capaz de hacer que nosotros le amemos a Él y podamos ser obedientes a Él. Es grave, hermanos. El pecado destruye nuestra vida, nuestro futuro y hace que se burlen de nuestro Dios. ¿Se han oído? Pienso que es cristiano. ¿Se han oído? No, para ser como es Él, pues me quedo como estoy. ¿Se han oído eso o no? Otro dice, no, pues yo también me hago cristiano. Pues mira, se van como quieren, ¿verdad? Hasta lucecitas le ponen aquí para que parezca la discoteca, ¿no? Cancioncitas rítmicas, ¿verdad? Les va bien. No, pues mejor me hago cristiano. ¿Saben por qué? Porque no miran una vida de sacrificio, hermano. Porque un cristiano vive una vida abnegada y eso no es religiosismo. Querida iglesia, yo quisiera que usted entendiera esto y sé que el Espíritu Santo, de tanto que estamos compartiendo, le va a mostrar eso. No es religiosismo querer vivir en santidad, hermano. No es religiosismo querer sacar la moda que se ha metido en las iglesias, aún de sana doctrina. Debemos de mantener, hermanos, lo que Cristo quiso mantener. Ser religiosos es atribuirle a algo, hermanos, un poder de salvación. Nosotros no hacemos eso. Pero sí vemos que la iglesia está afectada por tanto modismo cristiano. Y así empieza, hermano, a debilitar una iglesia, Hoy es triste, hermanos, ver eso. Hoy es triste ver eso, que la gente dice, no, pues ya no es una honra ser cristiano, hermano. Ahora es una moda y en la mayoría de las veces es una burla. Entonces, ¿cuál fue la aflicción de Sansón? Eso nos va a llevar a nuestro último punto, hermanos. La aflicción de Sansón. Jueces 16, 23, por favor. Dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Tanto quería que viniera mi compadre a tomarse una chela conmigo y aquí está, traduciéndolo, ¿no? Tanto quería que se fuera de parranda, aquel que se decía aleluya, y aquí está. Vamos a regocijarnos, poniéndolo a esto. ¿Saben qué? ¿Qué significa? O sea, fíjense, dándole gracias a sus dioses, ¿verdad? Porque un hombre de Dios cayó. ¿Ok?
Dice entonces, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, o sea, cuando ya andaban tomados, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. No seamos diversión, hermano. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete. ¿Qué es lo que quiere hacer este mundo con los cristianos? Hacernos sus juguetes, hermano. Sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba la mano: acércate y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. 28. Entonces, escuchen esta oración. Muchos no entienden, hermano, por eso yo oro que el Espíritu Santo les muestre, porque muchos ven que esto es una victoria. Muchos dicen: ahí está, se cumplió. Hermano, fíjense las palabras que nos debería de poner a temblar. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová. O sea, en primer lugar, yo no veo perdón aquí, porque él le había ofendido a Dios, pero Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente, esta frase es muy triste, solamente esta vez. Hermano, Sansón sabía que su hora estaba cerca, que no iba a tener ya otra oportunidad. Sansón sabía cuál era su futuro. Le iban a matar, pues. Solo esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos, pensando en él. Asió luego Sansón las 2 columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, y su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo ahora con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sorá y Estaol, en el sepulcro de su madre, su padre Manoah, ¿verdad? Y él juzgó a Israel 20 años, alrededor de su familia. Hermano, la gran aflicción de Sansón: poder vivir muchos años para agradar a Dios, o terminar sus días, hermano, en desobediencia. La gran aflicción de Sansón fue que tenía muchos años, hermano Sansón, para poder servir a Dios, para poder agradar a Dios. Sin embargo, terminó sus días, cortos días. Sansón estaba relativamente joven. Tristemente, hermanos, él terminó sus días joven a consecuencia de sus fornicaciones, de su desobediencia, ciego, sin fuerza, siendo de mal ejemplo para todos los demás, hasta para ahora, para nosotros. Sin duda, hermano, Sansón conocía a Dios. Por eso oró por última vez. ¿Se imaginan a Sansón, hermano? En ese momento, cuando su fuerza se debilitó, hubiera querido regresar el tiempo para no haber hecho eso. Hermano, por favor, hoy tenemos tiempo. Alejémonos de ese pecado, de esos pecados, por favor. Va a ser demasiado tarde el día de mañana. En serio, hermano, en serio, ya basta de jugar con el pecado. Ya basta. Ese pecado puede ser el último que hayas cometido. Estamos entendiendo, hermanos, esto es serio, esto es grave, hermano. No importa que tú lo tengas tan escondido que según nadie te lo mire, porque Dios sí lo mira. Y puede llegar
llegar ese momento, hermano, triste para tu vida, por no querer obedecer a Dios, por no entregar ese pecado, por no ir a Dios y no perdona. Y si ofendiste a un hermano, ir a él, hermano. ¿Estamos entendiendo? Sansón conocía a Dios por última vez. Yo no puedo ver aquí que hubo un arrepentimiento, pero bueno, hay unos estudiosos que le dan la gloria a Salomón como si la perdona a Sansón, como si, y yo no lo puedo ver en la escritura. Ahora, se fue al cielo y infierno, eso no me compete a mí, hermano. Pero lo que sí que yo no puedo ver, yo puedo ver a David arrepintiéndose. Pude ver a Pedro arrepintiéndose. No vi a Judas arrepintiéndose. Yo no vi a Sansón arrepintiéndose. Hermano, Dios lo escuchó. Claro, porque Dios nos escucha, hermano. Y le ayudó, mató muchos filisteos. En esta ocasión, dice la Biblia, mató mucho más de los que antes habían matado, pero él también murió ahí. Hermano, la diferencia fue que ya Sansón no pudo celebrar esa victoria con el pueblo. Ya no. Al contrario, causó tristeza a sus padres. Causó tristeza a su pueblo. Porque murió, hermanos, de una manera deshonrosa. Él no murió como un gigante de la Biblia. Él murió como un hombre que deshonró a Jehová y a sus padres. Yo puedo ver familiares, hermanos míos, que están de luto llorando por sus hijos. Porque murieron jóvenes, pero sus hijos fueron desobedientes. No quisieron cambiar. Una y otra vez se les enseñaba, se les decía, y ahí andan los padres, yo los veo sufriendo por sus hijos. Hermano, no creas que tú nomás vas a sufrir, vas a hacer sufrir a tu familia, a tus seres queridos con tus malas decisiones. Porque Dios no va a bendecir a un rebelde. Si tú no honras a tus padres, miren, Sansón no honró a sus padres. No me importa, yo soy el elegido de Dios, el fuerte aquí. Yo voy a tomar la mujer que quiera. Pues el papá dijo, no, pues si le digo algo me va a pegar, ¿verdad? Pero la promesa de Dios, hermanos, está ahí. Hijos, honren a sus padres. Todo aquel hijo que no honra a sus padres, hermanos, les va a ir mal. Jóvenes, amarran ese consejo. Honra a tu padre y a tu madre. Sé obediente, para que tus días se tengan bien hacia largos. ¿Tú qué me vas a decir a mí? A otros están más groseros. Viejo, si yo tengo mi vida, no, es que lo que yo estoy pensando hacer, a veces nos dicen nada, a veces nos ponen, es mejor que lo que tú dices. Ya estoy harto de las reglas. Y uno nomás llora por dentro porque dice, Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Y creen que los jóvenes andan bien a gusto, andan felices, andan en rebeldía. Cuando no saben que sus días, cada vez que los hijos deshonran a sus padres, cada día en sus días se están acortando. Si no, se vuelven a Dios. Sansón era relativamente joven, lleno de un futuro, hermano. Por eso, hermana, amada iglesia, entendamos esto. Sansón terminó humillado en vez de terminar con la frente en alto. Sin duda, hermano, los planes de Dios se cumplirán. ¿Sabía usted? Los planes de Dios se van a cumplir. Dios puede usar mi vida, la vida de César, la vida de cualquier servidor de ustedes, predicando la palabra de Dios. El propósito se va a cumplir, pero yo puedo morir en desobediencia. Pero la palabra de Dios se va a cumplir, ¿está entendiendo? Los planes de Dios eran derrotar a los filisteos. ¿Se acuerdan cuando iniciamos? Dios para eso lo usó, ¿sí o no lo usó? Sí, pero terminó mal. ¿Saben, hermanos? Esto nos habla de que aquellos que no hacemos o no hacen la voluntad de Dios, que andan en pecado, hermano, mire, escuche esto. Dios sabe, hermanos. Acuérdense que Dios es sabio. Dios sabe. Y a mí me ha tocado ver, yo lo digo con tristeza. Ahora, esto no es que siempre sea así, porque hay personas que mueren jóvenes, ¿verdad? Y en obediencia a Dios, o sea, pero a mí me ha tocado ver, y yo puedo ver la tristeza, familiares míos, amigos míos,
jóvenes de mi edad. Hace un tiempo murió uno que yo crecí con él, ¿no? De jovencitos y niños, y íbamos a la iglesia, iba por él, a veces me cerraba la puerta y hacía como que no estaba. Pues, unos años, ¿no? Y me hablaron de eso, es que está agonizando. Y tuve que oficiar su funeral. Porque no quiso entender, se le dio la oportunidad, no quiso entender. Hermano, muchas veces Dios sabe que la única manera de hacer volver a un hijo es pasándolo por una desgracia. Y si usted cree que es una imaginación mía, fíjese por favor el hijo pródigo, que es una parábola, pero es un ejemplo. Digo, él no se murió, pero quiero que tome el ejemplo. Tuvo que hacer Dios que ese joven, ese hijo, estuviera en una necesidad. Y hermano, a veces Dios permite una enfermedad terminal. Escuchen esto. ¿Saben para qué? Para darle la oportunidad a sus hijos para que se reconcilien con Dios y llevárselos. Pero en ese tiempo el hermano está sufriendo, y no solamente él, hace sufrir a toda su familia. Porque a veces pensamos que quedan las cosas ocultas, hermano, y Dios sabe si tú eres un verdadero cristiano o si no. Dios a veces permite en amor, escuchen, en amor eso, para darles la oportunidad de que se reconcilien con Dios. La mayoría de personas que conocen a Dios, cuando les viene una enfermedad, pues ¿qué hacen? Señor, perdóname, vida, que si ahora sí sálvame de esta. Y tuvimos 60 años, 40, 30 años para estar bien. Pero ahora sí le decimos a Dios, sálvame de esta para de aquí en adelante sí servirte. Y digo, no dudo que eso pueda pasar, ¿verdad? Pero a veces el Señor dice, no. ¿Sabes? Si yo te diera 1000 oportunidades me fallaras, porque eres terco de corazón. Mejor te hago esto, y yo sé que te va a doler, le va a doler a tu familia, pero te vas a vivir conmigo. No vas a tener ninguna recompensa, pero vas a estar acá conmigo. De dejarte que siga siendo un infierno para tus seres queridos y para la comunidad, de dejar que sigas vituperando mi nombre, mejor vámonos. Y en serio, hermano, yo he visto cómo sufre la gente, y sobre todo más espiritualmente, porque tenían un gran potencial. Yo he conocido hermanos, en serio, que se murieron así, y yo he platicado con ellos, y que me dé una oportunidad más, llorando. ¿Y sabes qué? Ya no. Una ocasión a mí me tocó hablar con uno que ya estaba en la fase terminal de una enfermedad, y le dije, brother, disculpa lo que te voy a decir. Todos estaban orando, pues ya saben, ¿no? Por sanidad. Y yo le dije, brother, prepárate. Yo sí le dije, prepárate, hermano, que el Señor te puede llamar a cuenta. No, hombre, cancelo tus palabras negativas a las 2 semanas de morir. Me ha tocado ver gente, hermano, sufriendo, y saben que le fallaron a Dios. Y hermano, es en serio esto es serio. Tomemos en cuenta esto, hermano. A Dios no se le pasa nada, hermano, en serio, por favor. Ahora, como te digo, yo no quiero, no es esto, no es para todos, ¿no? Como te digo, hay personas muy jóvenes que se mueren, o a media edad, que se dicen relativamente jóvenes, y se enferman de una enfermedad o algo. Eso no quiere decir siempre que se entienda, ¿no? Pero, por ejemplo, personas que sí no vivieron una vida cristiana, y Dios dejó mucho tiempo, y se diste con las mismas, que viene algo, hermano, aprovéchalo. Y en serio, hermano, por favor, digo, espero, nos puede pasar a todos. No le pidas a Dios que te dé más años. No seas egoísta. Mejor dile, Señor, solamente te pido que me perdones, que verdaderamente pueda yo reconciliarme contigo, y ya llévame, Señor. Ya no quiero seguir siendo de mal ejemplo para mi familia, para la comunidad, para ti. Ya llévame, está bien. Y acepta que desperdiciaste años que podía haber servido a Dios, pero no quisiste por tu pecado. Les dije que iba a ser una enseñanza triste, hermano. Hermano, en serio, Dios lo manda algo así por amor,
por amor, para llevarte con Él. Y muchos de veces no lo entienden, no lo entendemos. Dios permite eso, hermano, en nuestras vidas, a veces, para reconciliarnos de nuevo, hermano. Y como Dios me ha tocado ver, y yo lloro con ellos, y no solamente porque se van a ir, pero puedo ver la impotencia de que ellos saben que jugaron a ser cristianos toda su vida. Y un día que miraron así como Sansón, pensaron que nunca les iba a llegar, un día se cumple la peor de sus pesadillas. Cuando Dios dice, hasta aquí. Queridos hermanos, hoy tenemos fuerza, vida, salud. Digo, no estamos ahorita conectados en una máquina. Tenemos vida. Jóvenes, entiendan esto. No creen que la juventud es eterna. En un abrir y cerrar de ojos ya van a tener canitas. Yo me acuerdo cuando estaba joven y así, hermanos, se me pasó en un abrir y cerrar de ojos y me arrepiento, hermanos, hasta la fecha de todos los años que yo he perdido. Y hablo en serio, aún como cristiano, ¿cuántos años no he perdido, hermano, por desobediente? Y yo sé que no van a volver, pero digo, Señor, ahora ayúdame a aprovechar el tiempo que me queda, porque perdí muchos, hermano. Y si usted está pasando por eso, hermano, ya, dile a su hermano con todo respeto, ya basta. Díselo, ya basta, hermano. Ya basta. Hoy tenemos esas fuerzas, no las desperdicies, hermano, y desperdicies en los pecados tus fuerzas, como lo hizo Sansón. Dale tus fuerzas a Dios para trabajar en su obra hasta terminar tu carrera, no como Sansón, que le dio sus fuerzas al pecado, que entregó lo mejor para el mundo. No lo hagas como él. Esa fue la aflicción de Sansón, el hombre de Dios, que lo tenía todo, pero lo perdió. Prefirió deleitarse en el pecado en vez de obedecer a Dios. Conclusión y aplicación. Aquí está la historia, hermanos. Ya sabes cómo terminó, ¿verdad? Pero escúchame, la tuya y la mía, mira, se sigue escribiendo. Y quizás, hermano, no vaya muy bien hasta hoy, ¿verdad? Quizás eres un cristiano que, ¿verdad?, no obedeces bien, no oras, no estudias la palabra. Hermano, por favor, digo algo que se oye así, pero quizás eres un hermano que sigue luchando con los vicios, con promiscuidades, hermano o hermana, ¿verdad? Hoy es un buen día para recapacitar, para voltear a Dios, para pedir perdón y de aquí en adelante dar nuestra vida, lo que nos quede de ella, nuestras fuerzas, y todo a la obra de Dios, en obediencia, hermano, para terminar bien nuestra carrera. Hermano, que Dios nos guarde a todos, que Dios nos guarde a todos, hermanos, para terminar fielmente. ¿En qué estás perdiendo tu vida? ¿En el alcohol, en las drogas, en la fornicación? Eso es temporal, hermano. Eso es temporal. Porque un día no vas a poder hacer eso. Un día va a llegar una enfermedad terminal que tu virilidad será quitada, que no vas a poder beber alcohol. Y échale que vas a estar sufriendo por no haber obedecido a Dios. Así que no desgaste tu tiempo, hermano, en eso, porque eso es pasajero, es efímero. Aprovéchalo. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, ya deja ese pecado, ya deja esa conducta? Perdemos ministerios, perdemos años, perdemos tantas cosas y no queremos. Hermano o hermana, por favor, recapacitemos. Dios está haciendo un llamado, hermano. No sabemos si nos queden más años,
Si nos queda, gloria a Dios. Pero si no, que podamos terminar en la carrera. Jóvenes, juventud no es garantía de una larga vida. Que yo oro que mis hijos vivan muchos años, como Matusalén, ¿no? Ya 9:69, pero no se puede, ¿verdad? Pero sus días se acortarán, jóvenes, si no honran a sus padres. Si ustedes dicen, como dijo Sansón, tu papá te dice, no agarres a esa mujercita, no agarres a ese chamaquito, no importa porque a mí me agrada. Aguas, joven. En serio te lo digo. Porque un día fui joven, un día desobedecí a mi madre, un día desobedecí a todos. Y la factura, digo, me salió muy barata, me salió muy barata de todo lo que hice. Pero ¿sabes por qué? Porque Cristo, ¿qué hizo? Pagó nuestra maldad. Por eso, nada más por eso. Pero aún así, Él no quita las consecuencias, hermano. Aunque podemos estar bien, hermano, yo quisiera, se dice, ¿verdad?, regresar el tiempo, pero ya no puedo. Ya no puedo. Todas esas desobediencias y maldades que le hice a mi mamá en el pasado, ahí están. Y aunque sé que Dios me ha perdonado, causa angustia y esa no la quita Dios. Porque fueron años que en vez de aprovechar a mi madre, no lo hice por desobediente. Así que, joven, aprovecha a tus padres, sé obediente a ellos. Pero sobre todo, aprovecha a tu Padre Celestial. Sé obediente a Él. Esta historia ya se terminó de Sansón, pero la de nosotros continúa. No sé cuánto tiempo, hermanos. Oro a Dios que podamos tener el valor para que hoy podamos decir, Señor, ya me rindo, ya no puedo, Señor, este pecado me domina, ya no puedo, ayúdame. ¿Sabes qué, querido hermano joven? Dios te ayuda. Si tú le pides algo conforme a su voluntad, Él te ayuda para que podamos obedecer a Dios. Que Dios use, hermanos, esta historia para infundir temor bíblico, obviamente, y hacer cambios para poder librarnos de la aflicción. Hermano, yo oro en serio que no me pase. Pero ¿saben cuál es uno de mis peores? Que yo creo que es uno de los peores sufrimientos de un cristiano. Saber que tus días se agotaron por tu rebeldía, por mi rebeldía, pudiendo tener una vida llena de vida para servir a Dios y a mi familia. Y eso fue lo que le pasó a Sansón. Sansón pudo haber dejado un legado para las generaciones, sin embargo dejó un mal ejemplo de desobediencia. Que Dios nos ayude, hermanos. Meditemos en la palabra, no dejemos las cosas así, hermanos, por favor. Hagamos cambios para gloria de Dios y para terminar de pie esta hermosa carrera. Vamos a orar y vamos a adorar a Dios. En serio, hermano, medita, por favor. Medita. Esto no es un juego, hermanos. Esa historia ya se terminó, pero la de nosotros continúa. Y si tú tienes algo que rendir a Dios, hermano, este es un buen momento. No lo desperdicies, por favor. Habla con Él. Él conoce tus pensamientos. Él conoce, hermano, las intenciones de nuestro corazón.